Importación de cebolla de Estados Unidos a Panamá. Se desea importar cebolla de Estados Unidos a Panamá. La forma para hacer este importe será con los siguientes pasos. 1. Conocer qué requisitos debe contar esta para su importe según las leyes de Panamá. Para ello, se puede acceder a la página web de la AUPSA, que es la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, o la plataforma SISNIA, que es el Sistema de Notificación de Importación de Alimentos, dirigiéndose a la opción Consulta de requisitos sanitarios obligatorios a cumplir para la importación de alimentos. Una vez en esta página, se describe el producto que se desea conocer y el país de procedencia para su importación. Cuando se encuentra el producto, aparecen los datos de este hasta con el arancel. Se va a la opción Ver requisitos para que aparezca el resuelto sobre este producto y los requerimientos para su importe. Al momento del arribo del embarque al puerto de ingreso al país, el envío debe estar amparado con la siguiente documentación comprobatoria. A. Formulario de notificación de importación. B. Certificado fitosanitario del país de origen. Certificado fitosanitario de Estados Unidos, el cual es emitido por US Food and Drug Administration, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA. Copia de la factura comercial del producto y declaración o predeclaración de aduanas. Buscar proveedor de la cebolla. Los términos de compra y venta para la importación, es decir, los 5 términos. Se utilizará el CIF, costo, seguro y flete, por las siguientes razones: Cost, Insurance and Freight. Pero que voy a leer. Se escucha muy bajito, tienes que ponerte acá, graba acá. El término Cost, Insurance and Freight, o coste, seguro y flete, se utiliza solo en transporte marítimo o fluvial. En este caso, el exportador se responsabiliza de los costes de transporte hasta el puerto en el país de destino. A partir de ese momento, los costes son responsabilidad del importador. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del exportador hasta que la mercancía está a bordo del buque, en el país de origen. A partir de ese momento, los riesgos pasan al importador. Por tanto, si se produce un problema durante la carga, el responsable es el exportador. Pero si el problema se produce durante el transporte, el responsable es el importador. Ahora bien, bajo la fórmula CIF, el exportador está obligado a contratar una póliza de seguro para cubrir los riesgos de transporte. Esta póliza ha de tener una cobertura mínima del precio de la mercancía estipulado en el contrato de compra-venta, más un 10%. La póliza la paga el exportador, pero es endosable al importador, quien en caso de pérdida o deterioro de la mercancía, reclamará directamente a la compañía aseguradora. En resumen, el término Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete, significa que el exportador se ha de ocupar de preparar la mercancía para el transporte, la carga y el transporte local en el país de origen, el despacho aduanero de exportación, la carga en el barco, la póliza de seguro endosable al importador, contratar el transporte principal y la descarga en el puerto de destino si este aspecto ha sido incluido en el contrato de transporte. Por su parte, al importador le corresponde la descarga en el lugar de destino si este aspecto no ha sido incluido en el contrato de transporte, el despacho aduanero de importación y el transporte local en el país de destino. El proveedor de cebolla lo tomaremos como ejemplo para importar este producto a Panamá. Es importante saber, como operador logístico, en qué lugar está ubicado el proveedor y el puerto que sea mejor para la salida y en qué buque se enviará. Va lo más pronto al país de destino y el puerto de llegada. Este proveedor
Su bodega está ubicado en 301 Warehouse, St. Calder, estado de Illinois, Estados Unidos. Pero en este caso solo le daremos seguimiento de la mercancía, porque exportaremos porque el exportador se encargará. Este proveedor de la cebolla lo tomaremos como ejemplo para importar este producto a Panamá. Es importante saber como operador logístico en qué lugar está ubicado el proveedor y el puerto que sea mejor para la salida y en qué buque se enviará. Si va lo más pronto al país de destino y al puerto de llegada, este proveedor tiene su bodega ubicada en el 301 de Warehouse, St. Calder, estado de Idaho, Estados Unidos. Pero en este caso solo le daremos seguimiento de la mercancía porque el exportador se encargará del envío hasta el puerto de destino por el Incoterm SIF. Se eligió como puerto de salida el puerto de Tacoma por la cercanía del almacén. Al momento de la carga, el exportador se aseguró que todo estuviera bien embalado, estibado, pesado, que la orden de despacho coincidiera con lo cargado y aparte se realizó una revisión del rifle y su temperatura para el transporte de la cebolla. Este se encargó de todo lo pactado en el SIF y los lotes revisados por la FDA para el registro fitosanitario. Este fue aprobado. Los lotes tenían fecha de cosecha del 20 de enero del 2019 y la fecha se despachó fue un 25 de enero del 2019. Unas 8 horas antes de la carga al buque, se confirma la notificación de la aduana con el cierre documental y se hace entrega de todos los documentos para la salida de esta en Estados Unidos. Bill of Lading, conocimiento de embarque. Es un contrato de transporte de mercancía en un buque que establece las reglas de relación entre el cargador, destinatario y transportista. En este se refleja el costo del flete, nombre, número de viaje del buque, puerto de carga y descarga, nombre del remitente y consignatario o destinatario, descripción detallada de la mercancía, cantidad o peso, número de bultos y estados aparentes. La factura comercial, certificado sanitario, certificado fitosanitario. Las autoridades aduaneras de este país dan revisión del contenedor y su contenido si está en orden la carga. Antes de lo mencionado, el conductor muestra al seguridad en la portería el documento para entrar al puerto. Ingresa al puerto se hace el pesaje. Báscula 1, peso del vehículo y contenedor. Báscula 2, peso del vehículo sin el contenedor. Para hallar el peso bruto aproximado ingresado al puerto, el pesaje 1 menos el pesaje 2 es igual al peso bruto de la carga. Este se carga en el puerto de Tacoma en un navío portacontenedores con destino al puerto de Los Ángeles, California, y luego este pasará a otro portacontenedor con destino al puerto de Balboa con llegada el 25 de febrero del 2019. Llegada al puerto de Balboa del contenedor rifle con las cebollas. El agente naviero notifica del arribo estimado o la fecha de llegada y la hora al puerto de destino. Envía los documentos de transporte que amparan la importación para que el puerto se prepare para el arribo y descarga de los contenedores. Antes del arribo, el agente del naviero debe notificar a la autoridad de aduana de Panamá el manifiesto de la carga. Después de la descarga del contenedor pasa a la aduana y a la UPSA, quienes hacen la revisión de documentos como factura comercial, bill of lading, manifiesto de la carga, certificado fitosanitario emitido por la FDA, certificado sanitario y el pago de los aranceles del producto para ser nacionalizado y así poder comercializarlos en territorio de Panamá. Este se hace mediante el sistema SIGA de la Autoridad Nacional de Aduana. Se realiza la inspección del contenido del contenedor por parte de la AUPSA, quienes revisan los sellos que coincidan con lo descrito en los papeles del exportador. Parte de los productos y los lotes para ver si no han excedido de los 120 días de cosecha, que esté bien y el estado del producto también. Pasan la revisión. Después que el puerto emite la finalización de descargue, el importador retira el contenedor reefer del puerto con un transportista contratado para la operación de traslado del puerto a la bodega en Chorrera. Cuando se carga en el puerto se pasa por un proceso de pesaje. Báscula 1. El peso del vehículo sin la carga. En este punto el conductor recibe información de la carga y ubicación en el puerto para retirar. Báscula 2. El peso del vehículo más la carga. Se obtiene el peso bruto estimado de la carga de la siguiente manera. El pesaje 2 menos el pesaje 1 es igual al peso bruto de la carga. Llegada a la bodega. Cuando el contenedor con el producto se revisa todos los papeles como la factura comercial, manifiesto de la carga y bill of lading,
El recibidor realiza la inspección y descargue de esta comienza revisando los sellos que las autoridades colocaron en el contenedor después. Se toma la temperatura del contenedor con un termómetro láser y se revisa el termómetro. Se realiza el descargue y revisión de los palets de cebollas. Se encuentra que uno de los palets en el fondo presenta deterioro en el producto. Las cebollas en este palet son de un lote distinto al descrito en la factura comercial. Es más viejo, de fecha 21 de diciembre del 2018. Estas cebollas ya presentan germinación. Se tomaron fotos y se pesó el palet con el producto para la realización del reclamo de la aseguradora. La aseguradora revisa la mercancía en deterioro y ve que todo lo que arroja fue un error de despacho por parte del proveedor. Un palet de lote diferente y de una fecha de cosecha más viejo. Los otros palets se le hacen revisión y están en perfectas condiciones y las cantidades recibidas coinciden. La aseguradora procede a la destrucción de la mercancía para que no se comercialice. El importador recibe el pago de la mercancía perdida por parte de la aseguradora.